Muy bien. Ahora sí está grabando, ¿no? Entonces, como les decía, no es la intención del módulo eh, entrar en un análisis meramente, digamos, legalista o de tipo jurídico normativo, ¿no? Sino básicamente ver cómo y cuán importante es entender la legislación educativa aplicado, ¿no es cierto?, al campo educativo, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de la legislación educativa, ¿no? Si ayer eh, estaban atentos a clase, ayer decíamos, ¿no?, de que el político y obviamente las políticas públicas tienen lugar siempre en un contexto social, ¿no?, donde existen personas, donde se da la unidad de las personas en función precisamente a la supervivencia, en función a mantener la unidad, ¿no? Pero estas condiciones de supervivencia, de interacción, estas condiciones implican pues cierta reglamentación, ¿no? Más aún cuando se trata de poder establecer ciertos derechos y ciertos deberes, ¿no? Entonces, por eso la legislación es muy importante para las personas que viven en comunidad, ¿no? Porque estas van a permitir delimitar, ¿no es cierto?, el libre albedrío de las personas, ¿no? Imagínense si no hubiera leyes, si no hubieran normas, si no hubieran estos patrones, ¿no es cierto?, de comportamiento social, sería un caos, ¿no? Obviamente el político, el estratega, para poder mantener esa unidad, también tiene que ser conocedor, tiene que ser entendido de la norma, ¿no? Y bueno, estas normas depende cuáles sean las fuentes, ¿no? Cómo se originan las normas, ¿no? Desde el ámbito institucional del Estado o desde el ámbito, podría ser, de los usos y costumbres, ¿no? Cualquiera que sea el origen, pues va a estar siempre orientado a regular el comportamiento, ¿no?, la interacción social, ¿no?, la relación interpersonal. Entonces, la ley viene a ser el control que tiene un Estado para poner límite a la conducta humana, ¿no? La ley o el sistema normativo o la realidad normativa, cualquiera que sea, diríamos, la referencia que se tenga, va a permitir de alguna manera eh, establecer y garantizar, ¿no es cierto?, la relación social, ¿no? Por eso los abogados alguna vez han debido escuchar, ¿no? ¿Qué son las normas, ¿no? ¿Qué es la ley en sí? O incluso qué es el derecho, de qué se ocupa el derecho, ¿no? Entonces ahí muchos dirán de que estos recursos legales son como estrategias o mecanismos de organización social, ¿no? Es decir, la sociedad se organiza, ¿no?, en función también a normas, en función a estas leyes, ¿no? Las instituciones que están presentes en el contexto social, en las mismas comunidades, están pues también configuradas, ¿no?, a través de normas, ¿no? O sea, normas de tipo positivista o tal vez también normas un poco más vinculadas a los usos y costumbres, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en sí, esa es una de las finalidades para poder establecer esta unidad, ¿no? En ese marco es muy importante la legislación educativa, ¿no? Si hablamos del ámbito educativo, pues hay que también ver que en el sistema educativo existen niveles, ¿no? Existen subsistemas, es decir, hay toda una regularidad, ¿no? Y estas regularidades o esta lógica de organización, ¿no?, del campo educativo tendrá que estar en función a normas, ¿no? En el contexto nuestro, no solo tenemos a la Constitución, no solo tenemos a la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, ¿no? Tenemos decretos supremos y tenemos las resoluciones ministeriales, ¿no es cierto?, que salen año tras año para poder formalizar el desarrollo curricular en las instituciones educativas, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué en educación? Bueno, porque nos ayuda a establecer, ¿no?,
todas estas pautas, normas o formas de trabajo en el contexto educacional, ¿no? Por tanto, es bastante elemental, ¿no? Ya que durante el proceso de formación, tanto los estudiantes como los docentes, en sí toda la comunidad de la institución educativa tiene que tener el conocimiento básico, ¿no es cierto?, de las normas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se establece un calendario académico, ¿no? Para que ese calendario académico tenga validez, tenga regularidad, etcétera, etcétera, tiene que estar aprobado con una norma, ¿no? Y esa norma podrá ser una resolución, ¿no? Podrá ser, qué sé yo, sobre todo, ¿no? Las resoluciones, ¿no? A nivel de instituciones educativas, a nivel ministerial, ¿no? Lo mismo sucede de pronto cuando tenemos un estatuto, ¿no?, orgánico en la institución o los reglamentos específicos, ¿no?, que se manejan dentro de la institución, sea de docente, de estudiante, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas, estas normas van a precisamente eh, hacer mucho más eficiente el desarrollo mismo de la educación, ¿no? Es decir, el desarrollo curricular, ¿no? Porque si no, imagínense cómo sería la realidad educativa, ¿no? Cada uno desarrollaría los contenidos, ¿no? Cada uno de pronto establecería su tiempo, ¿no? Entonces ahí se rompe de alguna manera el techo institucional, ¿no? Entonces, muy importante en el campo educativo. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de poder fijar la temporalidad, también el asunto, diríamos, de la estructura organizativa en temas pedagógicos, administrativos, todo aquello. Es decir, la norma está en todas partes, ¿no? Entonces, es muy importante de que conozcan los docentes, los estudiantes, los padres de familia u otros actores educativos. Entonces, todos sabemos de que el tema educativo, la educación como tal, pues ha evolucionado bastante, ¿no? Si yo les pregunto qué es la educación, muchos me dirán que educar es enseñar a los niños, dirán, ¿no? Otros dirán formar al individuo, otros dirán la educación es templar el alma. Es decir, hay una diversidad de acepciones sobre la educación, ¿no? Pero básicamente la educación viene a ser, diríamos, ¿no? El medio por el que la sociedad, ¿no?, transmite, ¿no?, sus valores, sus costumbres, su cultura mismo a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, todos los individuos son parte, pues, de esa comunidad, ¿no? Y la educación se constituye en la herramienta fundamental para poder garantizar esa transmisión, ¿no?, de la cultura como tal, ¿no? Mm, Por el lado de los estudiantes y eh, de los educadores, ¿no?, es muy importante conocer el conjunto de normas, ¿no? Pero estas normas como tal, queridos doctorantes, pues no, no nacen como quien dice, ¿no? De la espontaneidad, ¿no? Porque de pronto al director o al docente o a cualquier actor administrativo se le ocurre en el momento, ¿no? Siempre estas normas van a estar relacionados, ¿no? Con la propia constitución política del Estado, con las leyes, por ejemplo, relacionadas con la educación, con la cultura, ¿no?, con el tema lingüístico, etcétera, etcétera. Entonces, estas normas tienen que ser de conocimiento de todos los actores, ¿no? Entonces, por eso es importante de que estas leyes sean de conocimiento y también, obviamente, estas normas deben ir actualizándose, ¿no? O sea, ninguna norma es estático, ¿no? Toda norma tiene siempre una vigencia coyuntural, es histórico, ¿no? Entonces, se va renovando, se va actualizando en función a las necesidades, ¿no? En ese marco, mil disculpas, mil disculpas, por favor. Entonces, en ese marco, queridos
doctorantes, también hay que ser consciente de esta realidad, ¿no? Em, la pregunta más bien sería cuán involucrados o cuán comprometidos estamos con el conocimiento de la norma. Muchos de ustedes trabajan en instituciones educativas, algunos en universidades, otros en normales, otros trabajarán seguramente en la administración pública, ¿no? ¿Y será que nosotros somos conscientes de la existencia de estas normas, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo nosotros modulamos o regulamos nuestro actuar pedagógico, administrativo, ¿no? ¿Somos conscientes? ¿Qué dicen ustedes? Doctor, ¿me escucha, doctor? Le escucho, mil disculpas, va a disculpar. Ya ante su consulta, yo creo que en los aspectos generales, en las normas generales, por decir la ley de educación, en el caso de los profesores del sistema, el reglamento de evaluación, el reglamento del escalafón, el reglamento de faltas y sanciones, sí conocemos, pero hay otras normas que son emergentes, podríamos llamar, y que van saliendo y muchas de ellas ahí no tenemos conocimiento y peor podemos aplicar, ¿no? Entonces ahí se cometen errores. Muchas gracias. ¿Tu nombre, estimado? Roberto Gómez. Roberto Gómez. Gómez. Muy bien, vamos a ir anotando, registrando las participaciones, ¿no? Sí, efectivamente, Hola, eso es lo que sucede. Adelante, Edwin, creo que es. ¿O quién es? Johnny. Su nombre. Johnny. Sí. ¿Johnny qué? Colque. Muy bien, Johnny Colque, adelante. Muy buenas noches, doctor, y un saludo desde aquí, desde La Paz, a todos los compañeros que están en la sala. Veo que están los compañeros de Interior, de Santa Cruz, de Tarija, de Sucre, de otros departamentos. Un placer y un gusto de compartir esta sala en el ámbito educativo. Y como usted preguntaba, ¿no? Si estamos desarrollando de manera consciente esta labor tan importante en el ámbito educativo. Y en la actualidad, pues hemos sufrido un desastre en el desarrollo pedagógico, en el ámbito educativo. Como tenía en ese momento el compañero decía, ha habido resoluciones, normas emergentes que al maestro, al educador les ha desorientado. Les ha faltado mucho apropiarse de esas normas y para desarrollar. Y quiero también aprovechar, ¿no? Como estamos en esta sala, nuestra ley es una ley plurinacional que, viendo una realidad en nivel internacional que muchos admiran, porque el único país que Bolivia tiene una ley que es muy cultural, plurilingüe, y que en el cual a veces nos falta el desarrollar de una manera adecuada. En sí, en ese tenemos la dificultad, ¿no? Mayormente los educadores se ve, el, el problema es el cómo vamos a desarrollar, el gran reto es desarrollar las actividades, los contenidos que tenemos en la ley. Y para mí, haciendo un análisis de nuestro normativa de las ley educativa está excelente, pero nos falta apropiarnos, ¿no? Para algunas estrategias, metodologías o buscar, ¿no? Innovar algunas actividades para que salga adelante nuestra educación. Muchas gracias, Muchas estimado gracias. Johnny. Creo que tiene mucha razón. A eso me refiero, ¿no? Si bien existen normas por doquier en todos los campos, nosotros hasta en el ejercicio de la administración pública, ¿no? De pronto uno consulta las normas más básicas, ¿no? De pronto la 1178, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 070, pero desconocemos incluso la esencia misma de cada norma. Es tan importante conocer la norma en el ámbito educativo porque a través
de estas normas, pues conocemos, ¿no?, realmente el derecho fundamental de los seres humanos, ¿no? A través de estas normas podemos ver si favorecen, ¿no es cierto?, a determinados sectores sociales o de pronto existen, diríamos, algunos contenidos que más bien atentan, ¿no es cierto?, contra la estabilidad, contra la pervivencia o la continuidad de ciertos sectores sociales o culturales, ¿no? Entonces, es muy necesario entender, y creo que Johnny ha sido muy ejemplificador cuando dice, ¿no?, si bien la ley 070 de alguna manera irradia el valor del multiculturalismo, perdón, de la interculturalidad, porque no es lo mismo que multiculturalismo, pues todavía no hemos logrado, diríamos, desmenuzar en un sentido mucho más exhaustivo, ¿no?, el propósito mismo, ¿no?, del modelo educativo de la ley como tal, ¿no? A veces nos dejamos llevar por ciertos estereotipos o por ciertas creencias un tanto sesgadas, ¿no? Cuando decimos, no, es que es un retroceso al pasado, o cuando decimos esa ley es pachamamista, ¿no? Entonces ahí, por el desconocimiento de la norma, de la legislación educativa, pues incurrimos en errores, ¿no? Y esto puede tener secuelas muy graves en el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos siendo, el término no es el correcto, pero no encuentro otro más, no estamos siendo los operadores pedagógicos adecuados para poder concretar, ¿no es cierto?, esas consignas educativas en el escenario áulico, ¿no? Entonces, por ese desconocimiento no somos buenos aplicadores, ¿no? Lo mismo sucedió con la 1565, ¿no? De pronto no se la entendió, ¿no? ¿Cuál era el propósito, no? Desarrollar competencias, habilidades en función a la demanda del mercado, contribuir a que, diríamos, el mundo de la globalización, la dinámica del mercado, tenga a los mejores trabajadores, a los profesionales competitivos, etcétera, etcétera. No lo hemos entendido por ese lado, ¿no? Entonces ha habido una oposición mayúscula a la 1575, pues a tal punto de que la norma ha sido desgastada, ¿no? Entonces ya el 2005-6, ustedes recordarán, prácticamente no se la aplicó como debía ser, ¿no? Entonces la norma como tal estaba pues intencionada en otra dimensión, ¿no? Y cuando desconocemos la norma, pues incurrimos precisamente en estas incoherencias y al final desvirtuamos a la propia norma, ¿no? Eso es lo que sucede. Con la 070 está pasando algo parecido igual, ¿no? O sea, sabemos que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y que el Estado y las instituciones del Estado tienen que garantizar para que el desarrollo de la educación sea en el marco de las necesidades, ¿no es cierto?, de la sociedad, de la humanidad, ¿no?, para dignificar al hombre, a la persona, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, si no hacemos un análisis muy cabal del contenido de la norma, vamos a caer en sesgos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender la legislación educativa como tal. Entonces, Doctor, adelante, estimado, adelante. ¿Cómo se llama su nombre y apellido? Por favor, les voy a pedir siempre porque la ventana no alcanza para poder mostrar todas las mi nombre es, doctor, mi nombre es Benigno Flores. Benigno Flores, adelante, estimado Benigno. Doctor, muy interesante esto de la norma educativa. Mire que la norma en este momento que estamos viviendo está hecho desde el paradigma, digamos, sociocomunitario productivo. Resulta de que ahora los operadores en aula no lo están aplicando, digamos, la praxis educativa dentro de este enfoque. Sin darles hoy nomás de poder ver, por ejemplo, la praxis de aula están utilizando un método, digamos, alfabético o ecléctico y demás cosas. En este contexto, doctor, la norma que está hecha, por ejemplo, en este momento desde la perspectiva de la ley 070, yo creo que ya no tendría aplicabilidad, doctor, ¿verdad?
porque yo creo que tal vez cada norma tendría que elaborarse desde diferentes paradigmas, por ejemplo. Lo que estoy viendo en este momento, doctor, se sigue aplicándose, por ejemplo, el paradigma tradicional, no el paradigma sociocomunitario productivo. En este contexto, doctor, en lo que estamos considerando la ley educativa, ¿tendrá aplicabilidad de manera general o cada vez hay que ir transformándola, doctor? Es mi preocupación, doctor. Muchas gracias, estimado Benigno. Antes de darle la palabra a Marvin, a ver, comentaremos de que, a ver, la 070, ¿desde cuándo está en vigencia? Desde el 2010, ¿no? Más o menos ya vamos cerca a los 11 años, ¿no? Y en estos 11 años hemos visto, yo diría, logros, ¿no? Pero también hemos visto muchas debilidades de la norma. Entre los logros está el hecho de poder sensibilizar, ¿no?, a la sociedad boliviana, al contexto boliviano, de cuán importante es el tema de la diversidad cultural, ¿no? La presencia de las naciones indígenas como tal, ¿no? Cuán importante es también saber el origen y la fuente del conocimiento, ¿no? Y que no es simplemente desde la concepción positivista, ¿no?, sino que también hay otros horizontes de desarrollo de la ciencia, ¿no? En ese marco se ha insistido bastante en eso y creo que también por el desconocimiento de la norma y obviamente por desconocimiento del mismo modelo educativo, del propio currículum base del sistema educativo plurinacional, ha hecho de que recurramos a metodologías tradicionales, convencionales, que no condicen pues con el modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Benigno ha sido muy claro en señalar esto, ¿no? O sea, cuando recurrimos a estrategias ajenas, no olviden de que cada contexto, cada cultura tiene pues sus propias instituciones, ¿no?, sus propios modelos educativos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del modelo Montessori, o si hablamos del constructivismo, y si hablamos obviamente de la educación popular, de la pedagogía liberadora, vamos a ver de que esos modelos emergen en otros contextos socioculturales, ¿no? No tanto en la nuestra, ¿no? El modelo sociocomunitario productivo es más nuestro, ¿no? Emerge a raíz, obviamente, de la revalorización de la escuela Ayllu de Huarizata, la educación productiva en las comunidades y, obviamente, las distintas convenciones que se tuvieron, ¿no?, a nivel de las organizaciones indígenas, los congresos pedagógicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo educativo nuestro nace pues como una demanda propia, ¿no? Pero cuando combinamos esto con modelos foráneos, ahí pues nace la incoherencia y ahí está el divorcio, ¿no?, entre la teoría que viene de afuera y la praxis nuestra, ¿no? Y ahí no conduce, y como no condice, perdón, pues tenemos que a veces recurrir, ¿no es cierto?, a la justificación, ¿no? Es que de pronto el modelo socioproductivo no es aplicable a nuestra escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nuestra escuela está en Miraflores, o de pronto está en el plan, de pronto está, no sé, pues en Equipetrol, o de pronto está en el Casco Viejo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no puedo ir, por ejemplo, a ver la naturaleza, no puedo plantear un proyecto socioproductivo, qué sé yo, ¿no? Entonces acudimos a ese tipo de argumentaciones para poder desvirtuar, ¿no? En ese marco, ahí, obviamente, ¿qué pasa con la legislación educativa? Es decir, con las normas que regulan el actuar pedagógico, la praxis pedagógica, ¿no? Dejan de tener sentido, dejan de tener el impacto que deberían tener, ¿no? Y obviamente cuando se ve estos desgastes, pues hay que necesariamente recurrir a la actualización, ¿no? Hay que hacer una especie de reforma, ¿no? Podrá ser una reforma parcial o una reforma completa de la educación como tal, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy conscientes y ahí ustedes entrarán, como quien dice, ¿no?, en juego, ¿no?, como proponentes, como proyectistas de una nueva norma, de una nueva legislación educativa para poder hacerla mucho más pertinente, ¿no?
Le daremos el espacio a Marvin Arancibia, que estaba levantando la mano. Estimado Marvin, adelante. Buenas noches, doctor. Disculpe el ruido de fondo. ¿Me escucha? Perfecto, adelante, Marvin. Bueno, doctor, esta es más que todo una opinión y una pregunta a la vez, ¿no? Puede que esté equivocado, lo más probable es que sí, pero siempre he pensado esto. Mire, yo siento que con el tiempo, hablando del derecho a la educación, que es un derecho universal, siento que este derecho, mientras van pasando los años, este derecho se va perdiendo. Le explico por qué y le doy dos ejemplos de uno en la universidad y otro cuando uno es profesional. En la universidad porque pues estamos sujetos a una nota si uno quiere entrar a la universidad pública y si no pasas un promedio de una nota específica, pues no vas a poder estudiar lo que por derecho te gustaría. No vas a tener que regirte a algo mucho menor o esperar un año entero para poder volver a aplicar y quién sabe, y haya un promedio de notas mucho mayor y no vuelves a aplicar. Y no hablo de que apruebes, hablo de que puede que apruebes, pero aún así no entres a la universidad por el tema del promedio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando ya eres profesional, desafortunadamente fue mi caso, yo le digo desde mi experiencia, no sé si será así en todos, pero realmente fue un desafío para mí encontrar un trabajo. De hecho, ya son 3 años de profesional y no he encontrado un empleo fijo porque no tengo un color político. Y lamentablemente para entrar hasta eso me han pedido, ¿no? Como una documentación que yo soy parte de un partido X, ¿no? Que no voy a mencionar. El caso es el siguiente, ¿no? Eso me ha impedido a mí poder generar ingresos y poder, yo veía a mis compañeros hasta hace 2 años atrás, ¿no? Y ya estoy haciendo mi diplomado, mi maestría, alguno que otro ya estoy haciendo mi doctorado y para mí era como un sentimiento de pesar de que yo por no haber encontrado un empleo, no poder generar ingresos y pagar mi educación. Entonces digo, ¿realmente tengo derecho a la educación? O sea, y lo peor era que todo me salía más caro siendo profesional. O sea, al día siguiente que ya era profesional y tenía mi título, todo era más caro. Quería estudiar algo, era mucho más caro. ¿Me entiende? Entonces, realmente decía, realmente tengo el derecho a la educación. O sea, se cumple el derecho a la educación, porque desde mi punto de vista, este derecho se va perdiendo con el tiempo, porque se limitan nuestras posibilidades a educarnos, ¿no? Y a menos que tengas dinero, ¿no? O sea, realmente ese es un punto de vista personal, ¿no? Pero no sé, y a la vez una pregunta. Muchas gracias, Marvin. Sí, en parte tiene la razón, pero también hay algunas, digamos, algunas imprecisiones. A ver, empezaremos un poco a decir, la realidad educativa no solo en el ámbito universitario, sino hasta en el ámbito de la educación regular tiene muchas debilidades, ¿no? Por no decirlo, muchas incoherencias, ¿no? La educación fiscal no abarca a todos, ¿no? Si bien, vamos a verlo esto en el segundo tema, si bien hay organismos internacionales, la propia UNESCO, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Asamblea de Derechos Humanos o las Naciones Unidas, todas ellas coinciden en que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y que los estados están obligados a garantizar, ¿no?, la educación para todos sus ciudadanos, ¿no? Y muchos estados se han adscrito a esa medida, ¿no?, internacional. Y obviamente hay incluso tratados, convenciones, y ustedes saben de que, de acuerdo a nuestra norma, si bien la constitución política del Estado es la norma suprema, ¿no?, de nuestro Estado, de nuestro país, después de esto viene pues los tratados internacionales, ¿no? Luego vendrán los decretos, los reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasa de que los estados, sobre todo como el nuestro, que tienen, diríamos, que están en vías de desarrollo, que están con muchas limitaciones, ¿no es cierto?, en la reactivación económica, pues no encuentran, ¿no es cierto?, diríamos, la mejor forma de poder atender a todos sus ciudadanos, ¿no? Y obviamente el recorte presupuestario, el tema de la distribución económica a las instituciones públicas se hace mucho más austero, ¿no? Producto de ello, pues las instituciones educativas tienen que acudir
a limitar el tema de la educación. Y ahí obviamente vulneramos, como decía Marvin, el derecho a la educación, ¿no? Si así fuera, el derecho a la educación, sobre todo, si bien estas convenciones internacionales señalan de que se debería obligar, por lo menos en el nivel primario, en el caso boliviano, la educación es obligatoria hasta el bachillerato, ¿no es cierto? Pero no se garantiza a todos la educación fiscal. Por eso es que muchos incluso tienen que acudir a colegios privados o colegios de convenio, ¿no? Ni qué decir en la universidad, ¿no? En la universidad, pues uno tiene que entrar a una carrera a través de un examen de dispensación, preuniversitario, curso preparatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea la modalidad, ¿no? Y ahí obviamente las evaluaciones tampoco son tan constructivas que digamos, ¿no? Sabemos quienes trabajamos en el ámbito educativo, sabemos cuán importante es saber practicar la evaluación desde una dimensión profesional, ¿no? Evaluar no es lo mismo que calificar o medir, ¿no? No es sinónimo. Sin embargo, los exámenes de ingreso son a veces, como quien dice, ¿no? A quemarropa, ¿no? O sea, entra de pronto a veces el que, no siempre el que ha estudiado bien o el que sabe, ¿no? A veces es una cuestión de suerte, ¿no? Pero de todos modos se vuelve restrictivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un poco se vulnera estos derechos fundamentales de la educación, ¿no? En ese marco, también el tema de las posibilidades, ¿no? De acceso al mercado laboral, a las fuentes laborales, tiene también sus desventajas, ¿no? De pronto, si no has podido ingresar, le pongo esto solo como ejemplo, ¿no? A una universidad prestigiosa, qué sé yo, de pronto la UMSA, la Católica, la Gabriel de Moreno, etcétera, etcétera, y haciendo el esfuerzo, de pronto te formaste en alguna universidad privada, ¿no? Tienes el título, a veces la limitante es, ¿no? ¿De qué universidad egresaste? Entonces, a veces hay este tipo de, diríamos, de contradicciones que al final, pues a uno lo terminan frustrando, ¿no? Entonces, creo que mucho depende también de cuán convencido, de cuán comprometido esté uno con su proyecto de vida, con su proyecto de formación profesional, ¿no? Le daremos el Doctor, espacio. buenas Enrique noches, doctor. Padilla Amparo Doctor, y Enrique estaba. Buenas noches. Gracias, doctor. gracias, doctor. Bueno, Padilla Amparo primero, creo, ¿verdad, doctor? Doctor, hacer un comentario respecto tal vez a lo que estamos hablando, ¿no? De la educación como tal, el acceso que se tiene, ¿no? Que debería ser libre. Mire, hay situaciones que van dependiendo también conforme a la región. Es evidente, ¿no? A veces aquí en ciudad, por ejemplo, es un poco más saturado el ámbito de ingresar, de buscar tal vez incluso una entidad o una universidad en la cual te pueda brindar varias opciones. Lo propio pasa en colegios. Si nos fijamos en nuestro contexto, los padres siempre van a ir al prestigio que tiene el colegio, ¿no? Entonces, muchas veces optan por lo privado. Entonces, ahí un poquito se va dando la opción de que la educación es libre. Pero, sin embargo, si nos vamos a área rural, es tal vez otra la situación que se presenta, ¿no? Tal vez a modo de comentarios, situaciones que en algún momento he visto. Por ejemplo, cuando vamos en el área rural, para la captación ellos que tienen de estudiantes, porque ahí sí realmente hay lo que es el tema de deserción, tal vez incluso en otros aspectos en ámbito económico, que se van a la ciudad de migración y demás, buscan otras formas de captar, ¿no? Un ejemplo, en los institutos superiores, nosotros en la mayoría sabemos que tienen que dar un examen, ya sea, por ejemplo, INCO, o sea, ¿no? Alguna institución en la cual aquí esté en ciudad. Pero si nos vamos al área de provincia, el ingreso es libre. Basta con que el estudiante indique, se registra como en un colegio y va ingresando. Otro aspecto, que también para que estas instituciones se mantengan como tal, lo que hacen es captar estudiantes tal vez junto con la comunidad, ¿no? Indicando, por ejemplo, por familia tiene que ir tiene que tener un hijo, o bien sea en la escuela, o bien sea en el colegio, o bien sea en el SEA, o bien sea en el instituto, o bien sea en la universidad incluso, ¿no? Si alguien quiere comprar algún terreno, quiere tener alguna actividad, tiene que tener a alguien viviendo aquí. Si alguien trabaja, no sé, incluso con transporte, tiene que tener su hijo en la escuela.
Entonces, me parece que esta parte de la educación, o bueno, de lo que las personas estamos tratando de ingresar o de necesariamente lograr una buena educación de calidad, ya no lo estamos haciendo tanto, incluso, ¿no? Bajo los objetivos y fines que tiene la educación. Yo creo que más en un aspecto se va ya por el hecho de que, no sé, de ítems de trabajo para que no se pierdan, se va más el hecho de forzar. Porque, mire, yo un ejemplo de eso voy a contar. Conocí a una persona de casi 72 años, más o menos, que estaba estudiando. Y se le preguntó, ¿no? A modo de conversar, ¿y por qué usted está estudiando? ¿De cómo se animó? Así, a modo de tal vez que nos cuente su experiencia. Y dice, no, yo ni quería estudiar, a mí me obligaron porque tengo mi casita. Entonces, creo que a veces la educación lo tomamos por ese lado y no estamos brindando la calidad como tal que debería ser. Entonces, no sé si esta situación, doctor, la ley no bajo normativas realmente está contemplando o simplemente está dando o quiere cegarse a lo que realmente dice el texto y no la realidad como tal. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, estimada Amparo Padilla. Había alguien más que estaba después de Amparo, quien era, hay varias manos, pero una más, por favor, luego vamos a ir avanzando para no, el tiempo es bastante corto, ¿no? Creo que estaba Enrique Coronado. Adelante, Enrique. Doctor, buenas noches y a todos los compañeros. Un saludo especial de aquí desde Potosí. En verdad, doctor, es una preocupación y creo un problema bastante profundo el hablar de educación. Y yo como educador, bueno, con bastantes años de servicio, veo con tristeza, ¿no? Hay dos extremos, lamentablemente, y la normativa no se cumple, doctor. Y por eso yo había llegado a la conclusión de que hay un problema grande, ¿no? Para que no se cumpla la normativa y no se pueda concretizar lo que dice la norma, prácticamente la ley 070. Y en esa conclusión, doctor, yo llegué al maestro, el profesor, la profesora, el maestro y la maestra, prácticamente hablando de educación regular, es el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, primero está viendo solamente las horas que se cumplan, no hay un compromiso de trabajo y, bueno, uno se pregunta, ¿no? A ver, yo tengo maestros nuevos que han llegado este año con Compulsa, pero con bastante documentación que tienen, bueno, han hecho todo tipo de estudios. O sea, en la Compulsa fácilmente han ganado el puesto de trabajo, pero llegando ya allí al trabajo es otra la situación. Y por eso mi pregunta, ¿qué es lo que están haciendo las normales en la actualidad? ¿Qué tipo de maestros están formando? Esa es mi pregunta y es una preocupación, doctor. Y creo que esta parte, yo particularmente voy a hacer una investigación y tratar de contribuir con algo, tal vez, para que, no sé, algo siquiera en el contexto donde estoy trabajando se pueda algo mejorar, ¿no? Entonces, creo que es bastante profundo. Y el extremo, le hablaba de extremo, doctor, es pues prácticamente las federaciones que tenemos, nuestras confederaciones, son extremos, porque actúan de un extremo, ¿no? Y bueno, no lo ven al estudiante, no se preocupan por el estudiante, simplemente por el maestro y la maestra. Entonces, esa situación preocupa. Nada más, doctor. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, estimado Enrique Coronado, desde Potosí. Muy buena la intervención. Creo que usted lo ha dicho todo. Creo que la pregunta que usted mismo se ha lanzado, es decir, ¿qué hacen las normales, ¿no? ¿Cuál es el papel de estas instituciones educativas en esto de educar, de formar a los futuros formadores, ¿no? Creo que eso se puede responder con una tesis doctoral, estimado Enrique, ¿no? Muy interesante la pregunta y la incoherencia, por supuesto, es evidente, ¿no? Muchos, cuando entran a las normales, pues no lo hacen tanto porque están seguros de que ahí está la vocación, ¿no? Sino muchos lo hacen por la oportunidad laboral, ¿no? Porque saben de que hay un salario fijo y obviamente muchos también entrarán en esta carrera de poder
sumar ciertos méritos, ¿no? Es decir, entrar en el mundo de la meritocracia para poder conseguir ciertos espacios, ¿no? Pero esta meritocracia tiene que estar siempre en función a esa cualidad pedagógica, ¿no? En función a esa habilidad pedagógica, ¿no? Entonces, ahí tal vez podríamos un poco rescatar de los pedagogos críticos, ¿no? Como Michel Aple, como Giroux y muchos otros pensadores críticos de la pedagogía crítica que dicen, ¿no? A veces el maestro es un consumidor, ¿no? A veces al maestro le falta ese tinte político, porque según estos pensadores críticos de la pedagogía crítica, el docente debería ser un político crítico, ¿no? Entonces, en ese marco, creo que ahí tal vez estamos un poco alejándonos de esta actitud innovadora, crítica y diríamos, y de cuestionamiento y de autocuestionamiento de nuestra propia praxis pedagógica, ¿no? No muchos están comprometidos con esto, entonces por eso el docente tiene que ser un verdadero estratega, ¿no? Y si un poco esto correlacionamos con lo que ayer vimos en la primera unidad, pues el docente también tiene que ser un político, ¿no? El docente está con los estudiantes y el docente tendrá que, pues, mantener vivo la unidad de ese grupo de los estudiantes de la misma comunidad, ¿no? Entonces creo que también a ese nivel vale la pena hacer esa autorreflexión en la dirección que nos decía Enrique Coronado, ¿no? Entonces, si bien las normas y los reglamentos hacen esta delimitación del comportamiento social, ¿no? Hay que tener presente de que estos reglamentos están siempre en función a ciertos objetivos, a ciertos propósitos, ¿no? No es que de pronto un determinado gobierno se haya inspirado en el momento y diga, bueno, ahora vamos a pues cambiar la educación y pondremos una educación mucho más coherente con las naciones indígenas o de pronto con el sector industrial o de pronto con, no sé, pues con afinidad al sector obrero. No, no, no. Siempre estas reformas, lo vamos a ver esto con más profundidad en la segunda unidad, están en función a las recomendaciones, ¿no? De organismos internacionales, ¿no? Porque estos organismos internacionales, pues, ¿qué recomiendan? ¿No? Que la educación tiene que ser gratuita, tiene que ser obligatoria, tiene que ser accesible, tiene que ser de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, pues, la educación desde estos organismos internacionales tiene que ser precisamente de calidad, ¿no? Entonces, cuando de pronto se piensa en cambiar la 070, pues de pronto los actores, ¿no? Políticos y también los actores del ámbito educativo dirán, pues, dio resultado la ley 070, el modelo educativo es todavía pertinente, ¿no? Todavía hay cierto nivel de legitimidad, o requiere en el marco de la calidad de la educación, en el marco de esa búsqueda de la calidad de la educación, un cambio estructural, ¿no? Entonces, muchas veces estas recomendaciones vienen de afuera, ¿no? Entonces, ahí a ese nivel también hay que ser muy consciente, ¿no? Cuando el ser humano ejecuta su derecho a la educación, encuentra el camino para una vida libre y digna. Entonces, siempre la educación va a servir para poder liberar al hombre, para dignificar al hombre, ¿no? No es que de pronto el hombre esté esclavizado, ¿no? Como en años atrás o en épocas coloniales o en tiempos del esclavismo, en la época feudal, etcétera, etcétera, no. Sino hoy en día no necesariamente vamos a vivir bajo ese contexto, ¿no? Sino puede ser que de pronto estemos obligados a actuar en función a ciertos modelos de comportamiento, ¿no? O sea, de pronto cuando existe una sociedad que de pronto implanta un estilo de vida donde no hay libertad de expresión, donde de pronto se atropellan los derechos individuales, los derechos de libre expresión, etcétera, etcétera, pues la educación ahí no está dando el resultado, ¿no?
Entonces, la educación siempre tiene que tender precisamente a fomentar estos valores, ¿no? De libertad, tolerancia, respeto, ¿no? Y obviamente alcanzar la dignidad, ¿no? Y en todas las recomendaciones está presente diríamos, estas doctrinas, ¿no? Por eso, la educación debe dignificar al ser humano, ¿no? La educación no es para someter al ser humano, ¿no? La educación es para liberar al ser humano. La educación es para dignificar al ser humano y a la propia cultura. Y en ese marco, nuestro actuar pedagógico, nuestro comportamiento pedagógico tiene que justamente favorecer eso en nuestros estudiantes, ¿no? Ahora sí, a ver, le daremos la mano. Estaba Edwin Luin. Edwin Luin, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros y compañeras de este distinguido curso que estamos desarrollando. Muy importante la temática que estamos tocando cuando hablamos de la dignificación del ser humano y el fin que debería cumplir la educación boliviana. Hay mucha distancia y esto tiene que ver con diferentes aspectos, especialmente con los actores principales, como es el caso de los maestros, la parte directiva, el director, y entre otras autoridades superiores, empezando desde el Ministerio de Educación. Esto teóricamente se define de buena manera, pero en la práctica no se cumple. Por ejemplo, el modelo educativo sociocomunitario productivo, en la parte teórica establece muchas cosas muy interesantes, muy buenas. Por ejemplo, si recordamos lo que es el BTH, ¿no? Ahí el enfoque mismo entre lo que ha sido lanzar estudiantes técnicos en ciertos rubros o oficios o profesiones, no ha sido solo de este modelo, sino que se ha venido desde el año 1955 con Código de la Educación, pero el enfoque era formar al estudiante solo en oficios domésticos o agropecuarios, ¿no? Entonces, para dominar. Ahora con el 1565, el enfoque era diferente, era formar mano de obra barata. Y con este modelo ya es más integral, más emprendedor. La teoría es muy bonita, pero en la práctica no se da. Cuando hablamos de BTH, por ejemplo, pedimos el encargado, de acuerdo a las normativas, es el gobierno municipal, pero si ponemos el ejemplo que equipe, por ejemplo, un taller de especialidad de BTH, no lo va a poder hacer. Generalmente las unidades educativas que hoy son BTHs están siendo sostenidos, implementados con el sacrificio de los padres de familia, ¿no? Con el aporte de las autoridades originarias, si se trata en provincias. Entonces, el cumplimiento de las normativas está en los mismos actores, en la parte directiva más que todo, ¿no? Y ahí se suma, por ejemplo, el caso de los maestros. Nos falta el compromiso social. Como bien decía uno de los compañeros, hay maestros y maestras que no se comprometen. Tal vez han aprovechado la oportunidad de ser maestro y no hay ese compromiso. Entonces, ese es lo que hay que trabajar en el maestro, porque el actor principal es el maestro. Si entramos estos días mismo al curso, a la práctica misma, si le vamos observando de manera detenida a partir del enfoque o del modelo educativo, que es cómo debería desarrollar, hablando solamente de los momentos metodológicos, práctica, teoría, ¿va desarrollando esto? No, sigue siendo todavía la educación bancaria. O sea, la ley está como teoría, pero en la práctica no se pone. Por eso hasta los resultados mismos, si haríamos una encuesta, un estudio, no va a tener buenos resultados porque no se está poniendo en práctica. Solamente al momento se está desarrollando la transmisión de conocimientos. Entonces, con este tipo de práctica, ¿cómo podemos dignificar al ser humano? No vamos a dignificar. Necesitamos un compromiso de los maestros y maestras y de otros actores educativos. Entonces, esta parte es lo que hay que superar, y para eso tendríamos que, a partir de este curso que estamos desarrollando, tal vez plantear algunas estrategias de cómo el maestro puede asumir ese compromiso social, ese compromiso más que todo con las y los estudiantes, ¿no? Porque a partir de la educación
podemos lograr el desarrollo, podemos dignificar, podemos encontrar la liberación científica, tecnológica, que tanto necesitamos, pero en la práctica no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Entonces creo que tendría que ser un reto y ese módulo muy interesante, estimado doctor, y también la participación de los compañeros, muy importante. Yo pienso que a partir de esta temática ya podemos estar tal vez captando, formándonos la idea, ¿no? Como usted decía, doctor, la idea para desarrollar, ¿no?, nuestra tesis de doctorado. Doctor, no, muy interesante y felicitarles a todos los compañeros y compañeras que estamos participando. De igual manera, agradecer a usted, doctor. La educación es de vital importancia para el desarrollo, para el progreso de nuestro Estado plurinacional. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doctor, estimado Edwin. A ver, con usted más, por favor. Adelante, Doctor, señor. Adelante. buenas noches. En relación a lo que hablábamos de la dignificación del ser humano y los profesores que me han antecedido, no concuerdo con la última opinión, ¿no es cierto? Porque, bueno, sí, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el papel de las normales hoy en día? Pero no olvidemos que la mayoría de los maestros del sistema educativo está conformado por profesores ya antiguos, ¿no es cierto?, que han hecho una profesionalización, licenciatura en Profocom, donde ellos mismos, en una gran mayoría, no ha habido ese aprovechamiento y esa identificación con el modelo. Lo único que se ha hecho en una gran mayoría, no voy a meter a todos en la misma bolsa, ha sido aprobar y tener ese título. Pero como usted dice, el compromiso del maestro está en cada uno. Tanto profesores nuevos que salen de las normales actualmente como profesores antiguos, muchas veces por la estabilidad laboral se acomodan en una zona de confort y no aplican el modelo. Pero hay profesores que yo rescato mucho, que sí van aplicando el modelo. ¿Y dónde está la dignificación? En el momento metodológico de la producción y más concretamente en la dimensión del decidir, porque el decidir es el impacto social que el estudiante va a tener en relación a su persona con su comunidad, ese compromiso social que está dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo. Muy diferente a la educación que se da en la universidad, en la educación superior, porque cuando hablamos de educación superior vamos a hablar de una educación por competencias. Y este desligue entre la educación regular y la educación superior va provocando que el estudiante, cuando pasa de la escuela a la universidad, vaya perdiendo este trabajo en valores que el maestro hace en la escuela. ¿A partir de qué? Repito nuevamente, de las 4 dimensiones, ¿no? Donde se forma la dignificación, tanto en el maestro como en el estudiante, es en esa dimensión del decidir, que es el impacto social, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor, aportar Antes tal de, vez. antes de dar el espacio, quisiera redondear sobre estas últimas 2 intervenciones, ¿no? Tanto de Edwin Luin y Carla Jimena, ¿no? Si bien existen ciertas incoherencias entre lo que de pronto hacemos los educadores en el aula y obviamente entre lo que diríamos el marco normativo en el sentido de que así debería ser la educación, es decir, en el sentido de las mejores intenciones, hay obviamente ciertas incoherencias, ¿no? Toda norma siempre va a estar redactada o formulada en función a ciertos valores y principios, ¿no? En función siempre a las mejores intenciones, y eso obviamente lo saben mucho mejor los abogados, ¿no? Si tenemos en el programa doctoral algún abogado en ciencias jurídicas, lo va a corroborar aquello, ¿no? Entonces, muchas veces concretar estos ideales, estos valores, estos principios axiológicos contenidos en la norma, requiere, ¿no es cierto?, de cierta habilidad o cierta destreza operativa, ¿no?
Ahí es donde muchos obviamente tropezamos, hasta incluso los propios abogados, ¿no? Hoy en día tenemos una constitución política del Estado, diría yo, muy integral, ¿no? Sin embargo, muchos lo van a interpretar desde su punto de vista, ¿no? Otros lo van a ver poco pertinente, muy pertinente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho depende también de cuán, diríamos, de cuán conscientes somos de nuestra realidad, ¿no? De nuestra diversidad, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, la norma tampoco es, como quien dice, tan rígida, ¿no? Siempre existen estas posibilidades de sesgo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo con nuestras leyes en el ámbito educativo, ¿no? De manera, diríamos, normativo, prescriptivo, hay muchos elementos a trabajar, ¿no? Ustedes lo han dicho, ¿no? De pronto, cómo trabajar el tema, a ver, de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Cómo trabajar precisamente el tema de la revalorización de los saberes y conocimientos, ¿no? Cómo realmente trabajar en la formación docente desde una perspectiva mucho más integral, haciendo probablemente a un lado la visión tan parcelada, ¿no? Del ámbito de la disciplinariedad, ¿no? Cómo trabajamos el tema de la transculturalidad, de la transdisciplinariedad. Entonces, a ese nivel, obviamente, requiere ciertas habilidades de nosotros los educadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas lagunas, ¿no? Entonces, por eso se dan estas incoherencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, señalaba Edwin, el docente es el actor social principal, efectivamente, ¿no? Porque el docente es pues el modelo, el prototipo, ¿no es cierto?, del futuro ciudadano, ¿no? Entonces, cuando el docente va, no solamente va al aula para poder impartir un determinado contenido en función a un plan, ¿no? Sino detrás precisamente de esa imagen está pues toda una representación simbólica, ¿no? O sea, el docente como un gran referente cultural, ¿no? Para el educando. Entonces, por eso, cuando hablamos de currículum oculto, ¿no es cierto?, vemos de que detrás del comportamiento del docente hay precisamente mensajes educativos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Carla Jimena señala, ¿no? A veces, de pronto, nuestro modelo educativo sí tiene una buena intención, pero esto está matizado con docentes que tal vez no son comprometidos. Ella decía, por ejemplo, los profesores son antiguos, ¿no? El término bastante fuerte, ¿no? Entonces, a veces un docente que se ha formado en otra coyuntura tiene pues, otros ideales, ¿no? Muchas veces se replica de pronto la experiencia del modelo conductista, ¿no? O sea, donde de pronto el verticalismo es una de las variables muy frecuentes, ¿no? En este modelo, ¿no? Pero que hay precisamente el modelo que requiere de un docente que sea bastante abierto, flexible, un poco también con ciertas características del constructivismo, ¿no? O que sea un docente que pueda, pues, como quien dice, despertar o ver en sus estudiantes el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, estas cosas son los que requieren, diríamos, un plus más del docente, ¿no? Y a ese nivel, al no comprender, pues, terminamos desvirtuando la propia norma, ¿no? La 070 no es aplicable, la 1565 no fue aplicable. Entonces, ese es diríamos, la reacción a veces negativa que manejamos, ¿no? Pero en todo esto, ¿no? No debe quedar descartado de que la educación es el hecho social más político, ¿no? La educación es, diríamos, el hecho social más importante para la educación de los ciudadanos, de los futuros ciudadanos, ¿no? Y quienes tenemos experiencia en el ámbito educativo sabemos de que la educación es un derecho irrenunciable, ¿no? Y las legislaciones educativas, la legislación educativa en el caso boliviano, pues garantiza, o por lo menos en teoría, garantiza el derecho a la educación, el acceso a la educación, ¿no? Ahora, otra cosa es que de pronto el tema económico no esté a la altura de las necesidades de la sociedad boliviana, ¿no? Les propongo, seguiremos avanzando, vamos a ir así poco a poco, como quien dice, cediéndoles el espacio. Doctor, si me permite
Un minutito, doctor. Muy bien, ¿quién eres? ¿Tu nombre? Benigno, Por favor? Benigno. Benigno otra vez, Benigno. Doctor, Adelante, Benigno. disculpe, doctor, realmente me ha motivado el tema que usted está exponiendo. Me llama la atención y bueno, ha despertado mi situación cognitiva. Doctor, yo creo que este problema de las normas no solo es a nivel, digamos, de educación, también en otro campo. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver en construcción de caminos. Yo creo que había que revisar de manera general, parece que esto de las normas es de carácter estructural, doctor. Por ejemplo, hay muchas demandas entre los empresarios y el Estado. Y no hay quien pueda, digamos, resolver este problema. El problema del derecho administrativo. Por ejemplo, doctor, un abogado no conoce, por ejemplo, lo que es el diseño curricular de la capa base, digamos, ¿no? O de la estructura del pavimento, digamos. Entonces, ahí está también otro problema. Paralelo a esto, doctor, está el tema de la educación. En este momento yo veo, por ejemplo, el diseño curricular está bien estructurado. Lo que pasa es que está fallando es la parte de gestión. Nosotros, yo soy maestro, doctor. Nosotros los maestros creo que seguimos pensando en que nuestro deber o nuestra obligación es transmitir conocimiento. No es así. Yo creo que todos los educadores debemos dar un enfoque productivo, un enfoque transformador, un enfoque investigativo. ¿Qué quiero decir con esto, doctor? Por ejemplo, a ver, digamos una ecuación de segundo grado, ¿ya? El maestro entra, bla, 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 esto despega todas las ecuaciones, todo aquello. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a dar eso? No tiene sentido. Pero qué lindo fuera, por ejemplo, que dé un enfoque productivo. Ah, esta ecuación sirve para resolver estos problemas. Entonces, lo propio está pasando, por ejemplo, en aulas, bueno, sea de educación primaria. Todo es transmitir conocimiento. Yo tengo entendido, por ejemplo, los contenidos curriculares es como la gasolina, es como el aceite, un medio que permite mover la movilidad. En este caso, el contenido, los conocimientos, tiene que ser un medio que permita desarrollar capacidades en los niños, que permita, por ejemplo, lograr un desarrollo integral, que habilidades, ciertos valores. Yo creo que en ese sentido creo que se puede resolver. Porque la mayor parte de los docentes creo que no estamos entendiendo e interpretando. Estoy escuchando yo con mucha atención. Seguimos todavía en ese contexto de transmitir conocimiento. Yo creo que, doctor, muchas gracias porque a mí me motiva realmente para reflexionar profundamente y a partir de ese hecho cambiar y bueno, pues transformarlo, doctor. Nada más. Muchas gracias, Benigno, muy agradecido, has hecho un aporte muy valioso, ¿no? Tenemos que adoptar un enfoque productivo transformador. Creo que esa es la verdadera intencionalidad del propio modelo sociocomunitario y productivo. Pero cuando lleguemos a esa unidad, vamos a un poco desmenuzar con mayor profundidad estos aspectos, estimado Benigno, también a los demás. Veo que hay muchos profesores con amplia experiencia en el ámbito del modelo sociocomunitario y productivo. Hay una unidad entera que la tenemos que trabajar, es la cuarta unidad, y entonces ahí vamos a ver la 070, el modelo socioproductivo, el currículum base del sistema educativo plurinacional, y ahí seguramente ustedes van a brillar con sus aportes, ¿no? Sin embargo, para no detenernos mucho, seguiremos un poco repasando las diapositivas, ¿no? La finalidad que tiene la legislación educativa para el docente, ¿no? El conocer la legislación educativa radica en que su práctica se convierte en un espacio de ejecución del derecho, ¿no? Es decir, la educación como derecho, ¿no? O sea, tenemos que entender la educación, como decía Benigno, no solo como transmisión de conocimiento, de contenido, de información, ¿no? Sino que diríamos, este acto didáctico, pedagógico, pues tiene que sobre todo hacer notar de que la educación es un derecho, ¿no es cierto?, del discente, del estudiante, ¿no? Pues detrás de este acto pedagógico está realmente el de resaltar, ¿no es cierto?,
los valores, las cualidades, el derecho mismo de los estudiantes, ¿no? De los futuros ciudadanos, ¿no? No olviden de que a futuro van a ser políticos, van a ser estrategas, pero no el político en un sentido negativo. Ojo, por eso el día de ayer hemos hablado bastante del tema del político, ¿no? Sino van a ser pues gestores, ¿no? Ya lo decía, no sé si Benigno o alguien, el problema no está tanto tal vez en la norma, ¿no? O en el modelo, ¿no? El problema está en la gestión, ¿no? Y obviamente si somos malos políticos, vamos a ser malos gestores. Entonces hay que tomar en cuenta de que el derecho a la educación del estudiante precisamente está en reconocer precisamente esas cualidades, esas virtudes, precisamente que hay que despertar, que hay que construir, ¿no es cierto?, en nuestros estudiantes, ¿no? En ese marco, muy de acuerdo, no es solamente transmitir conocimientos, ¿no? El estudiante no es una tabula rasa, ¿no? No es, no estamos en el modelo de la educación bancaria donde obviamente hay que llenar con la información, sino más bien estamos en un modelo en el que la construcción es, tiene que ser espontánea, tiene que ser participativa, tendrá que ser siempre incluso en armonía, ¿no es cierto?, entre docente y estudiante, ¿no? En un proceso interactivo, diríamos, enriquecedor, complementario, etcétera, etcétera, ¿no? Suena muy romántico, muy discursivo, pero ese es el ideal, ¿no? Y obviamente las legislaciones en el ámbito educativo tienen ese horizonte, ¿no? Tienen esa tendencia o tienen esa proyección, ¿no? Es decir, hay que producir conocimiento, no desde la perspectiva meramente teorética, ¿no? Como lo dijo Benigno, hay que producir haciendo, ¿no? Hay que producir reflexionando, hay que empezar en esa dinámica, ¿no?, de trabajo. ¿Por qué es importante reconocer el orden jurídico de las leyes y normas que rigen el sistema educativo boliviano? Bueno, en cada país, en todos, en realidad, las reformas que han empezado desde la fundación mismo de los estados, en la vida republicana, pues cada país se ha adscrito, ¿no es cierto?, con sus reformas educativas a las convenciones internacionales, a las declaraciones universales, ¿no?, del derecho, por ejemplo, a la educación, los derechos humanos, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo por diseñar, por construir, por establecer, por vigilar las leyes y las normas que establecen el sistema educativo, ¿no? Entonces, a esto me refería hace rato cuando decía, no es que de pronto al gobernante, ¿no?, o a nuestros gobernantes se le ha inspirado en poder, diríamos, establecer un determinado modelo educativo y obviamente construir el marco normativo, ¿no? Sino esto siempre está en función a las recomendaciones internacionales, ¿no? Ahora, otra cosa es que nuestro modelo educativo sociocomunitario tenga un plus más, es decir, sea un modelo construido desde nuestras propias entrañas, desde nuestras propias raíces, ¿no?, ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay estas recomendaciones externas, ¿no? En ese marco, pues las normas de nuestro sistema educativo boliviano siempre al menos tienen esa tendencia de garantizar el derecho a la educación, ¿no? El tema del acceso a la educación, la calidad de la educación, ¿no? Y ahora ustedes, hermanos, saben más, estimados docentes, de que en este eslogan, por ejemplo, ¿no?, el 2021 es el año de la recuperación del derecho a la educación, ¿no? Fíjense, entonces la consigna hasta en esa, diríamos, en ese eslogan está presente, ¿no?, el derecho a la educación, ¿no? Y obviamente toda la legislación boliviana pues está matizado con estos contenidos. El marco normativo en el sistema educativo boliviano está compuesto por varias argumentaciones jurídicas, ¿no? Empezamos desde la propia Constitución Política del Estado Plurinacional, ¿no?, que ha sido promulgada el 7 de febrero del 2009. Tenemos a la Ley de Educación Abelino Siñán y Elizardo Pérez. Tenemos los decretos reglamentarios, las resoluciones ministeriales, como la 01, la 02, ¿no?, que se convierten en la base del mismo sistema, ¿no? Entonces,
Hay que reconocer este orden, permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje o los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen dentro del mismo sistema, ¿no? Es decir, no podemos, sabemos todos de que en el sistema educativo plurinacional, sobre todo en la educación regular, el modelo educativo establece los objetivos holísticos, ¿no? Los campos, las áreas del saber, etcétera, etcétera. Entonces esto, como quien dice, ya está instituido, ¿no? En los subsistemas, ¿no? No es lo mismo hacer referencia al sistema educativo chileno o peruano, donde obviamente se hace énfasis en la educación en base a las competencias, ¿no? Entonces, al final, estos marcos normativos, desde la propia Constitución Política del Estado, ya establecen, ya definen, ¿no es cierto?, un tipo de educación, un modelo de educación, ¿no? Y por supuesto, todo el andamiaje del desarrollo curricular tendrá que estar orientado a ese objetivo, ¿no? A esos propósitos, perdón, ¿no? Bueno, en este punto es siempre bueno preguntarse si el sistema educativo requiere una mirada más pedagógica, más comunitaria, más intercultural, ¿no? O tal vez menos jurídica, ¿no? Entonces es importante siempre hacerse estas preguntas, ¿no? La calidad educativa, por ejemplo, no se logra con la publicación de una ley de calidad educativa construida desde un escritorio, ¿no? Todos sabemos de que si queremos calidad en educación, si queremos de que la educación, si queremos que el sistema normativo, la legislación educativa, ¿no?, tenga el efecto esperado, ¿no?, pues estas proyecciones normativas tendrán que reflejar realmente la necesidad de ese grupo social, la necesidad de ese contexto sociocultural, ¿no? Porque si no, llegan a ser simplemente recetas inaplicables, ¿no? Como que se cuestionó en ese sentido, ¿no?, a la 1565, ¿no?, que era una ley de pronto que había sido importado, que no había sido elaborado en nuestro contexto y que obviamente por eso se la cuestionaba como una norma del imperio o que de pronto tenía, como quien dice, el padrinazgo del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces hay ese tipo de argumentaciones, ¿no?, que desgastan al sistema normativo, a la legislación educativa como tal, ¿no? Entonces ahí también hay que asumirlo con mucha, diríamos, con mucha conciencia de crítico constructivo, diría yo, ¿no? O sea, no es nomás ser crítico o crítico, ¿no? Hay que ver precisamente este sistema normativo o la legislación educativa, cuánto de valor tiene en el ámbito pedagógico, ¿no? O sea, cómo se resalta el tema tal vez de la interculturalidad, cómo se resalta el tema de la inclusión social, cómo se resalta el tema de la, no sé, de la educación bilingüe, la educación monolingüe, etcétera, etcétera. Entonces también un poco hay que ser consciente de estas miradas y de estas proyecciones, ¿no?, que están en la norma, ¿no? En ese marco es responsabilidad del docente, también de los directores, de todos los actores educativos, en realidad, ¿no?, reconocer el marco legislativo, ¿no? Por eso, para concluir, es difícil jugar un partido de fútbol sin conocer las reglas de juego previamente. Claro que sí, ¿no? O sea, imagínense, ¿no?, si nos ponemos a jugar un partido de fulbito, de fútbol, básquetbol, cualquiera que sea la disciplina deportiva, ¿no?, desconociendo la norma, ¿no? De ahí se da un caos total, ¿no? O sea, ahí no sabemos cuáles son de pronto las reglas, por ejemplo, para poder marcar un tiro penal, un gol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a caer precisamente en diríamos, en ciertas irregularidades, ¿no?, en atropellos de pronto al adversario, ¿no? Entonces, es importante conocer las reglas de comportamiento, ¿no? En el ámbito educativo es necesario, y por eso cada año sale, ¿no?, la resolución ministerial, la 01, la 02, la 03, ¿no?, referidos a educación, qué sé yo, por ejemplo, a la aprobación del calendario académico, en el sistema educativo regular. Entonces, estas normas precisamente van a hacer una adecuada configuración
del, diríamos, del proceso pedagógico, académico como tal. Ahí, acá ahora sí, les lanzo una pregunta más aquí, ¿no? ¿Cómo se dan los niveles, ¿no?, de coordinación, por ejemplo, entre las autoridades del nivel central de gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, cuando sacan estas disposiciones normativas, ¿no?, con las autoridades departamentales, ¿no?, los gobernadores, ¿no?, y también, por supuesto, con las autoridades municipales? No olviden de que en estos niveles de gobierno también existen prioridades en el ámbito educativo, ¿no? Por eso es que de pronto los municipios atienden el tema educativo, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, el desayuno escolar, ¿no? Las gobernaciones de igual manera tienen cierta implicancia en los institutos técnicos y tecnológicos, ¿no es cierto? Y obviamente también los gobiernos indígenas autónomos, ¿no? Entonces, en todos estos niveles se da preferencia a la educación. ¿Por qué? Porque la legislación educativa señala que la educación es un derecho fundamental, irrenunciable, y que el derecho tiene que ser garante de la educación. Así lo dice la legislación educativa en todos sus niveles, ¿no? Pero no por cuenta propia, sino porque existen recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces, en ese marco, la pregunta va, ¿no? ¿Cuán importante o cómo debería ser la coordinación en estos niveles sobre el tema educativo? Tienen ustedes la palabra ahora sí, unas 3 intervenciones. Raúl Quispe, a ver, le daremos el espacio que no ha hablado hasta el momento, está levantando la mano. Raúl Quispe, adelante. Raúl Quispe, bueno, no está. ¿Puedo participar? Adelante, ¿quién habla? Héctor Ramos. Héctor Ramos, entonces. Raúl Quispe creo que no está. Héctor Ramos, entonces, Ya. adelante. Ya, muy buenas noches, compañeros y doctor. Creo que en esta parte de la coordinación en el nivel central, en teoría está realmente bien, pero realmente la práctica que se hace es catastrófica en algunos distritos, en algunos quizás está en mediano, en otros también debe estar en excelente, vamos a manejarlo así, ¿no? Porque realmente te acercas al municipio en estos tiempos de pandemia, dices, necesito por lo menos, digamos, del presupuesto que se destina a material de bioseguridad, digamos, de desinfección, todo eso. No, la respuesta es, no hay recursos, que la gestión anterior se ha trasladado todo a lo que es la campaña contra el COVID, todo, ¿no? Y hay otro factor también, cuando hablamos del nivel central, Ministerio de Educación. Hace rato mencionaba usted que hay que dignificar la carrera del maestro. Yo pienso que hay que dignificar primero el carácter y el objetivo principal que tiene un Ministerio de Educación. ¿Ya? Y la mayoría de acá son maestros, deben ser directores de distintos niveles. Realmente, si quieres tener una administración excelente, no de la noche a la mañana nos piden realmente informes que no sé de dónde vamos a sacar, ¿no? Ni ellos mismos se comprenden, ¿ya? Entonces, la coordinación en esa parte realmente es algo muy lamentable, ¿ya? Las prefecturas de igual manera, como usted decía con el tema de los institutos, no hay el equipamiento respectivo, unidades educativas con lo que realmente se requiere, ¿ya? Entonces no hay una buena coordinación, yo bueno, hablo desde mi experiencia, ¿ya? Y es realmente pocos alcaldes se identifican con lo que es la educación, muy pocos. Los que están encargados de educación
en las alcaldías son de otros rubros y nada tienen que ver con lo que es educación. Entonces realmente desconocen el tema educativo en lo que les compete a ellos, ¿no? Entonces es algo que, brechas que hay que ir subsanando a mediano, corto y largo plazo, quizás nos va a llevar esto, ¿no? La ley en sí nos dice que debemos de trabajar así, que acudir a la alcaldía, acudir a la prefectura, que el ministerio nos tiene que dar tales cosas, pero llegado el momento no hay nada, ¿no? Nada más. Muchas gracias, estimado Héctor Ramos. Muy buena su participación. Bueno, eso es lo que sucede realmente, ¿no? Por eso digo, a veces la norma como tal, desde la propia Constitución, tiene las mejores intenciones, ¿no? La norma siempre se construye en el marco del deber ser, ¿no? Así debería ser, ¿no? Las mejores intenciones, ¿no? Pero la concreción mismo tiene sus falencias, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los actores no terminan de entender el sentido y la dimensión de esa norma, ¿no? Entonces ahí precisamente ocurren las falencias, ¿no? De pronto, si tenemos una 070 y la resolución 01 en el mejor de las intenciones, ¿no? A veces las autoridades departamentales, municipales, indígenas originarios, qué sé yo, no entienden en la misma dimensión, ¿no? Entonces creo que a ese nivel estamos muy de acuerdo cuando se dice de que en teoría está bien, pero en la práctica muy mal, decía, ¿no? Héctor Ramos. Sucede eso, ¿no? Pero cuando hay este tipo, diríamos, de malas interpretaciones, cuando hay, diríamos, inaplicabilidad, cuando no hay legitimidad en la norma, entonces, pues la norma requiere ser ajustada, ¿no? Se requiere ser modificada de manera parcial, pero eso también mucho depende de la voluntad política de las autoridades nacionales, ¿no? Bueno, una participación más, a ver, creo que estaba por aquí. ¿Quién más levantó la mano? Ruth Ticón. Ruth Ticón, a ver, ¿no participaste, Ruth? Adelante, Ruth. Bueno, en cuanto también a eso de coordinación con directores o distritales, también hay un poco de seguimiento, ¿no? O perseguimiento, lo que le dicen ahora, ¿no? Porque yo creo que el director debe, pues, coordinar, ¿no? De manera participativa o de manera, o asumiendo su liderazgo, ¿no? No así un poco más controlador, digamos, en cuánto contenido estás avanzando, o hacer seguimientos, ¿no? A veces el director se entra al aula y está bien que pueda participar y todo, pero a veces nos dice, ¿por qué tampoco has avanzado? Porque a veces tenemos también, pues, actividades extracurriculares, o también en mi caso, por ejemplo, soy del área del lenguaje y a veces tenemos pocas horas, ¿no? Especialmente con los últimos cursos, ¿no? Como 12 horas, es como una vez a la semana, ¿no? En otras materias, por ejemplo, sociales, tiene más áreas, más horas, ¿no? Es como 3 veces a la semana, ¿no? Y a veces que te exijan, digamos, aparte de que, porque el área de comunicación y lenguaje es lengua castellana y lengua originaria, ¿no? Pero no se aplica todo eso, ¿no? Solo se aplica la lengua castellana, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Eso de abarcar ambas áreas, la lengua originaria más y todo eso, ¿no? Y a veces te exigen, y peor si eres profesor de lenguaje y te dicen, bueno, a ver, casi todas las áreas te echan la culpa, es como si te echaran la culpa, si el estudiante no comprende, no hace esto, o no habla bien, es la culpa del profe de lenguaje. Bueno, eso es participación. Muchas gracias, estimada Ruth. Ruth Ticona, muy
muy valioso su aporte, ¿no? Se dan estas incoherencias. Pero lo importante, queridos colegas, sí, adelante, Doctor. contigo más a ver. Doctor, muy buenas noches. Buenas Doctor, noches. mi nombre es Adela Velázquez. Muy Adela. bien, doctor, referente a la coordinación, ¿no? Lo que acaba de decir la compañera, un poco no estoy de acuerdo con lo que vertió, dice que los directores hacen la persecución, ¿no? Eso yo pienso que depende de cada gestor o director, porque para mí, no, primeramente, para que no haya persecución, ¿ya? El director tiene que buscar una buena coordinación. ¿Para qué? ¿Y cómo tiene que hacer esa coordinación? Ya tiene que ser mediante una comunicación. Esta comunicación tiene que ser fluida entre director o directora y la comunidad educativa, ¿no? Que siempre está velando y buscando el bien común. Eso sería, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Adela, ¿sí? Hay precisamente estas reacciones, pero si notamos, mucho depende de cuán propositivos seamos, ¿no? A veces las críticas, a veces un poco las observaciones y los cuestionamientos pueden ser más bien desalentadores, ¿no? Por eso mucho depende precisamente, sobre todo, quienes estamos dedicados a la educación, de cuán sanos seamos al momento de poder hacer, diríamos, observaciones, aportes, ¿no? Por eso es necesario también involucrarnos, ¿no?, en el conocimiento de la legislación educativa, ¿no? A veces solo revisamos la norma cuando de pronto hay, no sé, pues el examen de ascenso, de pronto cuando hay alguna compulsa de mérito, solo para esos momentos, ¿no? Pero no estamos tan empapados, ¿no?, de las disposiciones últimas que vienen desde el propio Ministerio de Educación o desde las propias direcciones departamentales o distritales, ¿no? Lo mismo sucede en el contexto de la educación universitaria, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento de todo el techo normativo, ¿no? Entonces, ahí también precisamente los cursos de actualización tienen que ser en el marco normativo, ¿no? Es decir, entender nuestra legislación educativa, ¿no?, incluso partiendo desde la propia constitución política del Estado, ¿no? Si en este momento yo les digo, a ver, ¿cuántas clases de universidades tenemos en el Estado plurinacional? Son pocos los que me van a responder, ¿no? Muchos dirán, tenemos universidades públicas, universidades privadas, universidades indígenas, universidades de régimen especial, ¿no? Otros probablemente ni conozcan aquel, ¿no? Entonces, precisamente esto se da porque no conocemos el marco normativo, ¿no? Entonces, es necesario siempre hacer esta lectura, este análisis de nuestra norma como tal, ¿no? Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, buenas noches. Doctor, mi nombre es Marisabel Balboa. En lo que decía usted, si hay como si hay una comunicación, ¿no?, en la parte del ministerio, de la gobernación, alcaldía y todo eso. Bueno, en lo teórico sí existen, ¿no? Hay normas, pero en la parte práctica creo que estamos viendo algunas debilidades, ¿ya? Como docente, también como directora en algún momento, se ha visto que los instructivos sacan de la noche a la mañana. Piden, digamos, algún informe, sacan hoy en la noche y quieren para mañana. Y por ende nosotros tenemos que solicitar a los docentes y los docentes a los estudiantes o a los padres de familia. Entonces, de alguna manera, esa información no es verídica, no es totalmente verídica. ¿Por qué? Por la premura del tiempo o bajo sanción, ¿no? Para no ser sancionados y todo eso. Entonces, uno trata de cumplir con ello. Esa parte, por eso es que no hay una buena comunicación entre dirección distrital, ministerio
en eso de los instructivos que se saca, de los comunicados que se sacan, ¿no? Esto para saber cuántos, por ejemplo, le doy un ejemplo, cuántos padres de familia fallecieron en la etapa del 2020. Eso es un trabajo, ¿no? Tal vez nos podían enviar con tiempo para que nosotros podamos diagnosticar como maestros, porque tenemos 30 estudiantes, 35 estudiantes, pero nos piden hoy para el viernes, digamos, miércoles para el viernes. Y primero, como les mandan a dirección eso, a los profesores nos pide para mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos una información no tan verídica, ¿no es cierto? Entonces preguntamos, a los que alcanzamos a preguntar, se lleva adelante. Entonces, esa parte, pienso que tiene que haber una mejor comunicación, organización, para que tengamos informaciones adecuadas. Gracias. Doctor, muchas disculpe. gracias, Marisabel Doctor. Balboa, muy importante su aporte. A ver, Doctor. contigo más, estimado, adelante. Doctor, soy Benigno, doctor. Benigno, ¿cómo está ya? Doctor, yo creo que veo pertinente este curso de doctorado, esta formación de doctorado. Yo veo que estoy viendo diferentes perfiles, creo que van a ser excelentes directores, ya sea en los municipios o en las gobernaciones, doctor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, por un ejemplo, yo voy a hablar a partir de una práctica concreta. ¿Qué pasa con el director del Departamento de Educación de los municipios? No es del gremio, tiene otro perfil. De manera que como tiene otro perfil, no interpreta toda la práctica educativa. Un ejemplo de verdad, simplemente para el diseño de una infraestructura de una unidad educativa. No lo entiende. Contrata a un arquitecto, bueno, se lo dibuja, etcétera, etcétera. No toma en cuenta, digamos, las coordinaciones, o sea, las dimensiones pedagógicas, doctor. Al rato ha dicho una compañera, Ruth, dijo, hay nivel digamos, de persecución de los directores. No hay liderazgo, menos, no hay coordinación, doctor. Ni las gobernaciones, ni los municipios, ni los directores, no hay. Hay total divorcio en ese contexto, doctor. Por eso yo decía, a mí me ha dado mucho oxígeno. Ahora sí, con este perfil, con la orientación que me está dando el doctor, ahora sí me voy a perfilar. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para coordinar. Ruth dijo, de manera participativa. ¡Qué excelente! Entonces yo creo que este tipo de dimensiones nos está faltando, porque todos vivimos aislados por aquí y por allá, ¿verdad, doctor? Entonces yo le agradezco mucho por este enfoque. Yo quisiera que hasta el final del curso de doctorado sigamos con usted analizando, discutiendo, coordinando, proponiendo alternativas de solución, doctor. Gracias. Mil disculpas. Muchas gracias, estimado Benigno, muy constructivo su aporte. Creo que van ustedes mismos encontrando el sentido de su formación, ¿no? Seguramente las tesis a futuro van a ser muy, muy propositivas desde este programa, ¿no? Sin embargo, a ver, hay que también ser conscientes de que la legislación educativa, el marco normativo, ¿no?, en el ámbito educativo, tiene que precisamente beneficiar al estudiante, al educando, ¿no? Ahora, esta legislación educativa, estimados doctorantes, si bien por naturaleza de alguna manera burocratiza, a veces un poco hace de que, diríamos, las consignas no sean las que de pronto deberían ser, es decir, a veces hay distintos niveles de aplicación de la norma, ¿no? Esto no debería entorpecer el desarrollo mismo de la educación. Ustedes lo han dicho, ¿no? A veces salen instructivos a última hora, de pronto que las consignas que vienen desde el Ministerio de Educación o las resoluciones ministeriales no son aplicables, etcétera. Hay una serie de observaciones y de lagunas seguramente, ¿no? Pero más allá de entorpecer la práctica docente, debería facilitar, ¿no? Y obviamente a ese nivel, quienes tienen que ayudar en facilitar la aplicabilidad de estas normas son pues los autores. Les voy a pedir por favor su micrófono.
Entonces, en ese marco, pues, las autoridades, sean directores departamentales, ¿no? Viceministros, directores de unidades educativas, ¿no? Tienen que ser muy conscientes de la naturaleza mismo de la norma, ¿no? El efecto, ¿no es cierto?, que pueda generar dicha norma, ¿no? O el contenido de la norma. Entonces, en lugar de burocratizar aún más, en lugar de entorpecer aún más el desarrollo curricular, pues tiene que más bien tender a facilitar aquello, ¿no? Entonces, mucho depende de la voluntad de nosotros. Si todos estuviéramos convencidos, les digo esto un poco más en un sentido, diríamos, de ejemplificar solamente, si todos estuviéramos convencidos de que el modelo sociocomunitario productivo es realmente el modelo adecuado, perfecto, etcétera, etcétera, en función a esa convicción haríamos lo posible para poder poner en práctica, diríamos, con toda la rigurosidad o con toda la pertinencia, ¿no? Entonces estoy poniendo solamente como ejemplo, ¿no? Pero cuando de pronto no estamos convencidos de que el modelo funciona, empezamos precisamente a poner estas trabas, ¿no? Es decir, desde los propios directores probablemente, ¿no? Entonces en ese marco hay que ser muy sensatos y muy conscientes. Por eso, estimados colegas, el rol del docente no es nada fácil, ¿no? Es bastante complejo, es muy delicado, ¿no? No es de pronto a veces como se lo percibe, ¿no? Al docente trabajando solamente de pronto, no sé, pues las 90 horas, 120 horas, qué sé yo, ¿no? Sino, pues el docente está trabajando siempre, ¿no? En todo momento, planificando, organizando, evaluando, haciendo proyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo este proceso, el marco normativo, ¿no? La legislación educativa tiene que ser, pues, de conocimiento transversal, ¿no? Para que también no incurramos, ¿no es cierto?, en actos ilícitos a futuro, ¿no? Entonces, hay que ser entonces por eso muy cuidadosos en la aplicación de la norma, ¿no? Finalmente, es responsabilidad del docente, del director, ¿no es cierto?, reconocer el marco normativo, claro que sí, ¿no? Es importante recalcar que el conocimiento de la ley no nos convierte en líderes leguleyos, ¿no? Es decir, no es que vamos a empezar a revisar las normas, ¿no?, para poder ser, diríamos, o para poder adquirir un perfil similar al del abogado, no, 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 sino que nos va a permitir esto realmente aplicar la norma de la mejor manera, ¿no? Es decir, las leyes van a permitir en el ámbito educativo comprender mucho mejor el hecho educativo, ¿no? Pero sobre todo, realmente reconocer el derecho a la educación de nuestros estudiantes, ¿no? La ley que se construyó con el fin de reglamentar el derecho a la educación en algunos casos choca con otras leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, si tenemos las leyes, por ejemplo, como la que tenemos, ¿no? La 070, ¿no? Donde obviamente se da una preponderancia muy significativa al tema cultural, al tema reivindicativo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, puede estar, por ejemplo, no en contrasentido, ¿no? Pero podrá tener algunos puntos de discrepancia, por ejemplo, con, diríamos, con la 1178, qué sé yo, ¿no? De pronto con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, qué sé yo, ¿no? O sea, de pronto cuando existen normas que hacen mucho más rígido, ¿no?, la administración pública, ¿no? Y cuando de pronto la ley 070 de alguna manera requiere ciertos niveles de flexibilización, ¿no?, diríamos, de apertura a los sectores sociales, a los estudiantes. Entonces puede haber estas contradicciones, o si no, cuando en los mismos instructivos, en los mismos comunicados que vienen de las propias direcciones departamentales, pueden tener un tenor muy distinto a lo que señala, ¿no es cierto?, el decreto o la ley de educación, ¿no? De ahí es la importancia de conocer la legislación educativa, es decir, hay que ser conscientes realmente de la magnitud, ¿no?, de la legislación educativa, de los efectos de la legislación educativa, ¿no?, los efectos colaterales que pueda producir
la legislación educativa, ¿no? Y esto requiere, inclusive, por eso hasta el programa del Profocon debería en algunos casos también contemplar el análisis normativo, ¿no? ¿Para qué? Más aún, como dicen ustedes, si van a ser directores de unidades educativas, distritales, tal vez estamos hablando de un futuro director departamental que nazca de este programa, ¿no? Probablemente. Entonces, ahí, por supuesto, tenemos que saber cuán importante es el marco normativo en materia de educación, ¿no? Y finalmente, terminaremos con esto, ¿no? Nelson Mandela lo decía, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, ¿no? No hay otro recurso, otro medio más, diríamos, poderoso que la educación, ¿no? Pero la educación, pues, es sistemática, la educación abordada desde la institución formal requiere de buenos actores educativos, ¿no? De buenos educadores, de buenos docentes, ¿no? Que no simplemente conozcan a perfección el contenido a desarrollar, ¿no? Como alguien decía, que no solo conozca cómo se desarrolla o cómo se resuelve una ecuación, ¿no? Sino que sea un educador que realmente busque la utilidad de estos contenidos en la vida real, ¿no? Que, como decía Benigno, que sea pues un docente que use un enfoque productivo transformador, ¿no? En ese marco, como lo decía el mismo creo que fue Newton, no es Newton, ¿no? Bueno, se me fue el nombre del pensador, pero la educación nunca es una pérdida de tiempo, ¿no? Sino es una inversión, ¿no? En ese contexto, queridos colegas, ustedes están llamados precisamente a ser conocedores, entendedores de la legislación educativa para ser un político estratégico, un líder político, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Queridos doctorantes, con esto terminaríamos esta segunda parte de la primera unidad didáctica. ¿Seguimos ahí? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, ya estamos un poco cansaditos, veo de que están ya muchos ahí medio adormecidos. Hemos tenido más o menos como 50 asistentes el día de hoy, de los más de 80 creo que solamente hay un promedio de 50 participantes. Seguramente ahí están los que realmente saben lo que quieren con su futuro, sobre todo como futuros doctores en ciencias de la educación. Mis felicitaciones para todos ustedes. Como les decía, la primera clase, ¿no? El docente hoy en día no es el sabelotodo, ¿no? Sino más bien un facilitador, y en ese marco hoy hemos experimentado de que cuán valioso es el aporte de ustedes, ¿no? Veo que hay mucha experiencia, pero sobre todo muchas ganas de poder concluir este programa doctoral para poder hacer transformaciones, para hacer cambios, para hacer revolución, diría, ¿no? En el campo educativo, ¿no? Muchas felicitaciones y conmigo nos vemos el día viernes. Este viernes nos veríamos, ¿no? Invitarles a que vayan trabajando su primera tarea, y si hay alguna pregunta, estamos nosotros siempre predispuestos a absolver las dudas. Gracias, buenas noches doctor. a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta el día noches. viernes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.